Hola, buenos días. Hoy es un día un poquito bochornoso. Creo que no hace tanto calor, pero el agua que ha estado cayendo en las banquetas, en el pasto, va a hacer que esté bochornoso el día. Así que quiero animarte a que si sientes calor, puedas solo a pararte, a despertarte, para que no tenga yo que decirte, oye. Por eso les aconsejo. Bien, pues hoy continuamos con nuestra serie de Hechos. Vamos a estar en Hechos capítulo 4. Abre tu Biblia, por favor. En Hechos capítulo 4. Y para las personas que vienen por primera, segunda vez, qué gusto que puedan estar aquí. Y si no viene nadie nuevo, aún así, qué alegría que podamos estar juntos como iglesia de Dios, como familia, para exaltar su nombre. Hechos capítulo 4. Hoy vamos a meditar en un pasaje un poco extenso, pero que considero yo tiene una sola idea. Por eso es que vamos a ver desde el Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 31. Si puedes ir abriendo tu Biblia. Y antes de incluso leer la palabra, quiero invitarte a que inclinemos nuestro rostro en señal de adoración y de rendición, para pedirle al Dios que Él nos dé la sabiduría para entender su palabra. Así que inclina tu rostro, por favor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú estás presente. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias porque tenemos vida, Señor. Gracias porque estamos aquí por ti y para ti. Gracias porque nos podemos reunir, Señor, en este momento sin la necesidad de escondernos. Padre, gracias por Cristo. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bendita palabra que podemos abrirla y meditar en esta mañana, Señor. Te pedimos que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos ayude. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, Hechos capítulo 4. Familia, yo he titulado este sermón con el nombre de Primero Dios antes que a los hombres. Primero Dios antes que los hombres. Este será el título de nuestro sermón, y quiero que antes de darte el argumento o la idea principal con la que vamos a estar trabajando, quiero que podamos leer Hechos capítulo 4, versículo del 1 al 31. Como lo dije, es un pasaje largo, pero nos vamos a tomar el tiempo para leer la palabra de Dios. Y Hechos capítulo 4 dice la palabra de Dios: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Versículo 19.
Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Este es el pasaje en el que vamos a estar meditando, familia. Es un pasaje un poco largo, pero que contiene una idea principal, considero yo. Y la idea con la que quiero que tú y yo nos podamos relacionar, la idea principal, quiero compartírtela y va a aparecer en pantalla, y es la siguiente. Porque Cristo es la piedra angular y en ningún otro hay salvación. Nosotros debemos obedecerle antes que a cualquier hombre. Quiero repetirlo una vez más para ti, porque Cristo es la piedra angular y en ninguno otro hay salvación. Nosotros debemos obedecerle antes que a cualquier otro hombre. Déjame hacer un resumen en menos de 3 minutos. En el capítulo 1, vemos que Jesús está con sus discípulos. ¿Recuerdas? Jesús está con ellos y Jesús les da una promesa y una encomienda. ¿Cuál es esa promesa? Ellos recibirán el Espíritu Santo que los fortalecerá. ¿Cuál es la encomienda? Entonces ustedes podrán predicar el evangelio en todo lugar, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. En el capítulo 2 vemos que la promesa de Jesús, es decir, el Espíritu Santo, ha llegado. Y los discípulos, aproximadamente 120, estaban unánimes y reciben el Espíritu Santo. Y otras personas que estaban ahí escuchándolos creen en Cristo y se convierten. Alrededor de 3,000 personas, una conversión masiva. Y comienza a crearse una comunidad de creyentes, mis hermanos, que dice la palabra, tenían todas las cosas en común. Oraban juntos, estudiaban la palabra, compartían de sus bienes. En el capítulo 3 vemos que Pedro y Juan, y es el sermón que vimos hace 8 días, sanan a un cojo desde nacimiento. Este hombre estaba en una de las puertas del templo y Pedro les dice: mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Y lo que él le da es la sanidad a través de Jesucristo. Y Pedro aprovecha esa oportunidad para predicar el evangelio de nueva cuenta, su segundo sermón, la segunda predicación que Pedro hace. Y mira cómo o de qué manera Pedro está casi concluyendo su sermón en Hechos capítulo 3, versículo 19. Léelo conmigo solamente para que tengamos un contexto de nuestro texto. Mira cómo dice Pedro: por tanto, dice él, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Pedro termina diciéndole a esa multitud: arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados. Y aquí es en donde comenzamos con nuestra historia en Hechos capítulo 4. Y al ser esta una historia, mis hermanos, una historia que se está narrando, no sé si recuerdas, pero en las narrativas históricas o las historias que se estaban narrando, nosotros normalmente utilizamos una forma de predicación que
se ve por escenas. ¿Recuerdas? Lo hemos estado viendo en otras ocasiones. Quiero dibujarlo de esta manera, que son por 5 escenas que normalmente nosotros utilizamos. Comenzamos aquí con, ¿recuerdas? Un ambiente, es decir, el inicio de una historia. Después vamos subiendo aquí con lo que nosotros conocemos como conflicto, es decir, la parte tensa. Hay un problema en nuestra historia y llegamos a un punto alto que nosotros llamamos clímax. El clímax, por lo regular, mis hermanos, y en esta ocasión tal vez va a ser un poco diferente, pero por lo regular en este clímax es en donde encontramos el énfasis del texto, es decir, el corazón, la idea principal. Después de que nosotros encontramos el clímax, llegamos a una parte que se llama resolución. Es decir, tenemos una historia, hay un problema, hay un pico alto, pero ese problema se tiene que resolver de algún modo. Y por último, encontramos lo que se conoce como nuevo ambiente. Es decir, ¿cómo concluye la historia? Les voy a poner un ejemplo. Había una vez un par de hermanos que fueron a pescar. Uno de ellos cayó al mar y se estaba ahogando. En el momento en el que el hermano se estaba ahogando, el otro hermano saltó para rescatarlo y lo pudo sacar. Los 2 hermanos salieron del lago y volvieron a casa. ¿Tiene sentido? Es una historia que estoy contando y tiene cada una de estas escenas. Y en Hechos capítulo 4 vamos a ver algo parecido también. Así que sin tardarme tanto tiempo, vamos a la primera escena, es decir, a nuestro ambiente que vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 4. Este ambiente yo lo he titulado un encarcelamiento injusto. Un encarcelamiento injusto, nuestro ambiente. Como ya lo vimos en nuestro contexto, Pedro y Juan acababan de sanar a un hombre que toda su vida, escucha esto mi hermano, toda su vida había estado cojo. Este hombre era llevado por otras personas a la puerta del templo para pedir limosna, para poder ganar algo de comer. Y no sé si tú has tenido contacto o has visto a personas así muy de cerca, pero por lo regular estas personas no son limpias en su mayoría, no son aseadas. Incluso si les gana del baño y no hay familiares cerca, no pueden pararse. Y simplemente hacen del baño en donde ellos estén. Y este hombre día con día durante muchos años era ignorado seguramente por las personas, visto tal vez con lástima o incluso con desaprobación por estar en las puertas del templo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo junto con Juan, le dan la sanidad a este hombre que tanto necesitaba. Este hombre nunca había experimentado el sentirse bien o por completo en su cuerpo, porque el texto dice que este hombre que siempre, desde que nació, estaba así. Los apóstoles en el nombre de Jesús lo sanan y cambian la vida de este hombre por completo. Y al mismo tiempo, como lo dije hace un momento, Pedro aprovecha y predica el evangelio. Él no se queda solamente con la sanidad, sino que predican el evangelio. Pero mira lo que pasa en nuestro ambiente y que esto es algo que definitivamente va a llevarnos a entender el corazón de las personas o de los personajes que vamos a ver a continuación. Versículo 1. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron, si eres de las personas que subraya su Biblia o anota, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y qué dice el texto? ¿Estaban contentos con ellos? ¿Estaban felices? No. ¿Cuál es la palabra que utiliza la NBLA? Indignados. Hay otras traducciones que dicen molestos. Porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mientras que Pedro y Juan estaban predicando el evangelio después de hacer una buena obra, porque estamos de acuerdo que eso que hicieron fue una buena obra, ¿cierto? ¿Sí? Ok, entonces lo que acaban de hacer es una buena obra. Y la predicación del evangelio la catalogarían ustedes como buena o mala obra. Una buena obra también. ¿Me explico? O sea, ellos acaban de sanar a una persona y después predican el evangelio. Están haciendo algo bueno y están haciendo algo mejor. El problema es que para un grupo de personas, específicamente la élite religiosa de Jerusalén, eso que estaban haciendo era algo muy malo. Mientras que ellos estaban predicando el evangelio, dice la palabra que llegaron los más importantes del pueblo y llegaron indignados.
Y mis hermanos, si tú y yo si lo pensamos un poco y lo acabamos de decir, Pedro y Juan no estaban haciendo nada malo. Nada malo. A los ojos de las personas, de hecho, ellos habían visto una sanidad y ellos estaban recibiendo el mensaje del evangelio. Pero llega un grupo y un grupo que está indignado o enojado para meterlos a la cárcel. ¿Quién eran estas personas? De manera breve, eran los sacerdotes, es decir, los encargados de hacer los sacrificios del templo. Era el capitán de la guardia, es decir, como la policía del templo. Y los saduceos, que eran hombres que tenían puestos muy importantes tanto en lo político como en lo religioso. Es decir, era la crema innata de Jerusalén, de verdad. Era la gente que tenía dinero, era la gente que tenía educación. Y dice la palabra que ellos estaban indignados. Ahora, ¿por qué estaban indignados? Por dos cosas. Por dos cosas. Y el versículo 2 lo dice. Mira, indignados, ¿por qué? Número 1, porque enseñaban al pueblo. Y número 2, porque anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Y esto tiene mucho sentido. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos eran los únicos que podían enseñar. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían ni en los ángeles ni en los muertos. Por lo tanto, Pedro y Juan de algún modo estaban yendo completamente en contra de este grupo. A pesar de que Pedro y Juan, los apóstoles, estaban haciendo algo bueno, esto bueno iba en contra del pensamiento de personas perversas. Y esto me hizo pensar incluso como para hacer una aplicación muy, muy temprana. Mis hermanos, ¿no es esto algo muy común en nuestros días? El hecho de a veces hacer algo bien o pensar en cosas que son correctas y que alguien más que tiene un corazón y una mente perversa lo catalogue como malo. Eso es algo que pasa hoy en nuestros días. Y mira de qué manera también con Pedro y con Juan estaba ocurriendo. Ellos no estaban haciendo nada malo, pero para las personas, para los líderes religiosos, lo que ellos estaban haciendo iba en contra de ellos. Tal como en el capítulo 2 vemos que en este capítulo, de forma increíble, mis hermanos, el resultado de la predicación del evangelio es impresionante. El número de las personas que había creído llega a 5,000 personas. Y si te das cuenta, el texto dice que solo ¿qué? Hombres. Ni siquiera cuenta a las mujeres y a los niños. 5,000 hombres, lo que podría hacernos pensar que tal vez esa predicación, esa segunda predicación, tuvo un alcance de más de 8,000 personas. ¡Qué locura! ¿Te das cuenta cómo la expansión del evangelio se estaba dando de manera sorprendente y sobrenatural en los primeros capítulos de Hechos? Y mira, antes de pasar a nuestro conflicto, quiero que veas dos cosas que me llaman la atención. Dos observaciones que quiero que veas en este pasaje. Nosotros como iglesia, número 1, no estamos en contra de iglesias masivas o grandes, porque creemos que hay iglesias que son grandes de miles de personas que pueden ser bíblicas. De hecho, hay iglesias que son grandes que pueden ser bíblicas. Entonces, el tener una iglesia grande no es sinónimo de pecado y el tener una iglesia pequeña no es sinónimo de santidad. Cada una tiene sus complicaciones, por supuesto, pero es increíble ver cómo esta primera iglesia es una iglesia de más de 5,000 personas. ¿Cómo le hicieron los apóstoles? No sé, pero ahí estaba la iglesia. Y número 2, me llama mucho la atención y quiero que pienses en esto. Mientras que 2 personas en ese momento, en Hechos capítulo 4, están siendo encarceladas por el evangelio, del otro lado de manera increíble, más de 5,000 personas están siendo liberadas por el evangelio. ¿Te das cuenta? Hay 2 personas que están siendo encarceladas por predicar a Cristo, pero del otro lado hay miles de personas que están siendo libres. Y eso es increíble porque eso es lo que el evangelio hace. El evangelio trae libertad, trae sanidad. Y lo vemos ahora en Hechos capítulo 4. Y ahora acompáñame por favor a la segunda escena de nuestra historia. Esta segunda escena es el conflicto, es la parte tensa de nuestra historia. Este conflicto yo le he titulado la oposición a la verdad. Este conflicto yo le he titulado la oposición a la verdad. Versículos 5 y 7, por favor. Del 5 al 7. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho eso. Hay algo muy interesante que quiero compartirte, es que la razón por la que estos hombres
dejaron en la cárcel a Pedro y a Juan era porque el templo cerraba, o el tiempo de entregar los sacrificios cerraba aproximadamente a las 4 de la tarde. Y entonces, como los fariseos y los maestros de la ley encarcelaron a Juan y a Pedro en la tarde, estos hombres ya no quisieron trabajar porque ya había terminado su turno laboral y dijeron, pues metámoslos a la cárcel y hasta el otro día que trabajemos empezamos el juicio. Qué interesante. Y la noche ha pasado ahora, y ahora toda esta aristocracia, es decir, el grupo de personas privilegiadas que está por encima de los demás, se ha reunido. Gobernantes, ancianos, escribas, el sumo sacerdote, todos sus hijos, descendientes de los sumos sacerdotes. ¡Qué locura, mis hermanos! Aproximadamente el número de personas, de acuerdo a algunos teólogos, el número de personas que estaba confrontando a Pedro y a Juan era un número como de 70 personas. Es decir, un poquito menos de los que estamos aquí. Todos y contra 2 personas nada más. Y esto me llama mucho la atención porque mientras estudiaba el pasaje, y no sé si te pasa a ti, seguro sí, pero me hizo pensar en Cristo inmediatamente. Porque semanas antes Jesús había experimentado exactamente eso. Jesús estuvo en esa misma situación en la que se encuentran Pedro y Juan en ese momento. Es más, de acuerdo a los evangelios, varios de los hombres y de los nombres que se mencionan en Hechos aparecieron en los evangelios frente a Jesús, juzgándolo. Uno de estos ejemplos, no tienes que buscarlo, pero es Juan 18, que menciona a Anás y Caifás como sacerdotes que interrogaron a Jesús y que es más, lo ataron pensando que él podía hacer algo. Y mira lo que dice Lucas capítulo 22, ese sí lo vas a poder ver en tu pantalla. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio. ¿Qué significa el concilio? Este grupo que estamos viendo con Pedro y Juan, el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante el concilio. Mis hermanos, este es el mismo grupo que días atrás estaban interrogando al Señor y ahora están interrogando a sus discípulos. Y lo que estos hombres querían saber es ¿quién les había dado la autorización para hacer lo que estaban haciendo? Mira, hay algo que quiero que tú y yo podamos ver en el texto. Y de hecho lo voy a estar diciendo en varias ocasiones. Estos hombres no estaban preocupados por saber si lo que los apóstoles estaban diciendo si era verdad o no. Ellos no estaban preocupados por saber si lo que habían hecho con la sanidad fue bueno o no. La preocupación de ellos era ¿quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso? Yo soy la máxima autoridad aquí. ¿Quién te dio permiso de hacer lo que estás haciendo? Esto es una locura. Ellos no estaban a favor de la verdad. Ellos simplemente querían saber por qué los apóstoles estaban haciendo lo que estaban haciendo sin su autorización. Los hombres que se suponía debían acercar al pueblo a Dios, ni siquiera estaban preocupados por escuchar o saber si las palabras de Pedro eran verdad. No, ellos estaban preocupados porque un grupo que no era ellos estaba enseñándole al pueblo. ¿Bajo qué nombre lo hacen? Dicen ellos. Ahora, yo decidí colocar esta sección en nuestro conflicto, mis hermanos, porque quiero que pienses en algo. Pedro y Juan, de acuerdo a los evangelios, eran los únicos discípulos que estuvieron cerca del juicio injusto de Jesús. ¿Recuerdas? Puedo estarme equivocando, pero recuerdo que al menos los evangelios muestran que solo ellos. Juan de más cerca y Pedro un poquito atrás. Fueron los únicos que habían visto lo que estaba ocurriendo. Es decir, Pedro y Juan estaban viendo a Jesús de lejos en el concilio que ahora están ellos, y esto no había sido hace mucho tiempo. Es más, yo creo y pienso que seguramente Pedro y Juan sabían que lo que le había pasado a su Señor les podía pasar también a ellos en ese momento. En ese momento. Es más, Jesús promete en la Escritura y Él dice, y quiero que lo puedas ver conmigo en Marcos capítulo 13, versículo 8, cuando los lleven y los entreguen a los tribunales, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Mira qué interesante, Jesús no les dice, si algún día los llevan. Jesús dice, cuando los lleven. Y ese día había llegado.
Y sin duda esta fue una prueba muy grande para Pedro y para Juan. Fue un conflicto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que una respuesta equivocada, que algo que ellos dijeran y que no les gustara este concilio, literalmente podían mandar a matarlos, como lo hicieron con Jesús. Dime tú si no es un conflicto para ellos. Es una parte, es un momento tenso. Es un momento de mucha tensión. Porque Pedro y Juan estaban ahí, pero ellos no sabían si iban a salir vivos de ese lugar. Pero ahora vamos a ver a nuestra tercera escena, la tercera escena de nuestra historia, que es el clímax. Y como yo te lo dije al principio, normalmente un clímax encontramos el énfasis, pero en esta ocasión vamos a encontrar en dos partes el énfasis. Te lo voy a explicar ahorita, no te preocupes por eso, te lo voy a explicar. Pero vamos al clímax, que es del versículo 8 al 12. Esta división yo le he titulado La piedra angular que fue desechada. La piedra angular que fue desechada. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante, mis hermanos. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla delante de ustedes. Pedro está delante del Sanedrín, de este grupo religioso, pero te das cuenta que él no está temeroso ahora. ¿Te das cuenta de eso? Creo que una de las cosas que puede caracterizar la vida de Pedro en los evangelios es que el temor. ¿Cierto? Lo vemos cuando está en el agua y le pide caminar a Jesús. Lo vemos cuando están enjuiciando a Jesús. Pero ahora no vemos a un Pedro temeroso. Ahora vemos a un Pedro valiente, a un Pedro que sabe qué responder, pero sobre todo un Pedro que, de acuerdo a este versículo 8, está lleno del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está con él y está en él. Y esa es la confianza que él tiene para hablar lo que está a punto de decir. Y en esta sección del clímax, tú y yo vamos a encontrar varias cosas que son muy interesantes. Número uno, en esta sección vamos a encontrar específicamente 5 cosas que quiero que puedas ver. Número uno, vamos a encontrar en esta sección que Pedro les está diciendo a los fariseos y a los maestros de la ley que él hizo algo bueno. ¿Por qué nos están juzgando si nosotros hicimos algo bueno? Ese es el primer argumento de Pedro. Número uno, ¿por qué nos metieron a la cárcel si nosotros hicimos algo bueno? Es decir, sanar a una persona. Número 2, el argumento de Pedro es: nosotros hicimos esto en el nombre de Jesús. Número 3, Pedro no solamente argumenta, sino confronta. Ustedes lo crucificaron. Ustedes crucificaron a Jesús. Número 4, Pedro dice: pero Dios lo resucitó. ¿Te das cuenta? Los vuelvo a repetir. Número 1, Pedro dice: ¿por qué me están enjuiciando? ¿Por qué nosotros estamos aquí si hicimos algo bueno? Número 2, esto que hicimos no fue en nuestro nombre y no fue bajo nuestra autoridad, fue bajo la autoridad de alguien más. Número 3, ustedes fueron quienes crucificaron a Cristo, pero Dios lo resucitó. Y gracias, número 5, gracias a ese hombre, gracias a Jesús, es que este hombre está de pie. ¿Te das cuenta de que Pedro no está temeroso para su argumento? No, él está firme. ¿Y cómo podemos ver eso incluso con lo que continúa diciendo más adelante? Porque Pedro ahora está a punto de exhortar a los maestros de la ley. Escucha esto. Pedro está a punto de exhortar a los maestros de la ley. ¿Con qué? Con la ley. Pedro está a punto de exhortar a los expertos de la palabra con la palabra. Y él está diciendo y a punto de citar las Escrituras para mostrar que lo que estos hombres hicieron estuvo mal. Y él les dice: ustedes mataron a Cristo. Y no sé si lo has visto, pero el pasaje que Pedro está mencionando es el Salmo 118, versículo 22. El Salmo 118, versículo 22, es el pasaje que el Espíritu Santo le pone a Pedro en su mente y en su corazón para confrontar a estos hombres. Y Pedro está diciendo: miren, ustedes desecharon la piedra
que era una piedra muy importante. Ustedes son los constructores. Yo tenía la idea de tener aquí unos cuadritos, unos tabiques, ya no me dio tiempo de hacerlos en la semana. Solo imagínatelos, confía en que tienes buena imaginación. ¿Has visto estos bloques de los niños igual y lo dibujo? Jesús está diciendo, ustedes desecharon una piedra que es muy importante. En los tiempos de Jesús y de Pedro y aún antes, la piedra angular por lo regular se ponía en el centro de una construcción. Y los obreros y los constructores debían guiarse, nivelarse de esa piedra para saber si la construcción o el edificio iba a quedar bien. Por lo regular, esta piedra era la más grande y la más importante porque era de donde todo partía. Y Jesús está diciendo, ¿saben qué? Ustedes desecharon, quitaron esa piedra y comenzaron a construir bajo sus propias ideas, bajo sus propios argumentos. Ahora, lógicamente, quiero que tú y yo pensemos, ¿qué pasa si tú y yo quitamos esta piedra? Tenemos personas aquí que trabajan en construcción y ellos sabrán mucho mejor que yo. ¿Qué pasa si simplemente quitas una piedra? El edificio se debilita, la estructura empieza a debilitarse. Y Pedro está diciendo, ¿saben qué? Ustedes quitaron esa piedra, pero de acuerdo al salmista, esa piedra es la piedra angular. Esa piedra es la más importante. Esa piedra era con la que todas las demás piedras y la estructura deberían de estar alineados. Todo el edificio se guiaría por esa piedra para saber si van derechos o si están chuecos. Y si esa piedra no está derecha, todo el edificio queda chueco. Esa es la piedra que sostiene a todo lo demás. Así es como lo ilustra el salmista y así es como lo ilustra Pedro. Y mis hermanos, quiero que tú y yo reflexionemos de manera breve en esta idea porque creo que aquí encontramos una verdad de la que tú y yo podemos aprender. Pedro está confrontando a estos hombres porque ellos habían desechado la piedra angular. Y ellos habían comenzado a construir su edificio, sus ideas, sin la base. Y Pedro les dice, ustedes están mal, porque quitaron lo más importante. Y a modo de meditación, quiero que tú y yo pensemos un poco, tú y yo, ¿estamos alineados a esta piedra angular? Estos hombres definitivamente no, porque Pedro lo está diciendo. Pero quiero que tú y yo pensemos de manera breve, ¿estamos tú y yo siendo dirigidos por esta piedra angular? O tal vez como los líderes religiosos y a modo de reflexión, a lo mejor nosotros estamos igual que ellos. Estamos construyendo nuestra vida, estamos construyendo nuestras relaciones sin un sustento y sin la piedra angular, que es la que guía nuestra vida. Tal vez nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos, estamos trabajando, estamos haciendo nuestras actividades pensando que lo que estamos haciendo es bueno, pero en realidad no lo es. Y Pedro les está diciendo a estos hombres, mira conmigo en el versículo 8, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores. ¿Quiénes son los constructores? Ellos. Y ellos la desecharon. Pero que ha venido, ¿qué? A ser la piedra más importante, la piedra del ángulo, la piedra angular. Y en ninguno, dice Jesús, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si quieres aprenderte un pasaje de memoria, por favor, apréndete este. No hay otro nombre dado en los cielos en el cual podamos ser salvos. Hay algo que me impresiona mucho de esta porción de Pedro, familia, y quiero que tú y yo que la podamos ver juntos. Estos hombres eran los asesinos de Jesús, ¿verdad que sí? Eran los culpables de haber matado al Cristo y de comenzar una persecución en la iglesia del primer siglo. Pero hay algo que me llama mucho la atención del apóstol Pedro en estas palabras, mientras tiene aproximadamente a 70 personas delante de él que lo están queriendo enjuiciar. Y Pedro lo que está haciendo, ¿sabes qué? Es darles una oportunidad de arrepentimiento a estas personas. No sé si tú lo puedas ver, pero Pedro está diciendo, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y lo que Pedro está diciéndoles es, el mismo nombre que salvó a estas personas es el mismo nombre que puede salvarlos a ustedes. No sé si eso no te impresione, pero eso es algo inconcebible.
Pedro está predicándole el evangelio a los asesinos de su Señor. Y Pedro les está dando la misma oportunidad que tú y yo tuvimos en algún momento, o es más, que tú y yo tenemos tal vez en este momento. Nadie puede ser salvo a través de Cristo. Y así como Jesús sanó a ese cojo en la puerta, así también Jesús quiere sanar a estos hombres espiritualmente. Tal como lo hizo con esos 5,000 que se convirtieron. La oportunidad de salvación está ahí para ellos. Mi hermano, quiero que tú pienses, ¿te sientes lo suficientemente malo y pecador como para venir a Cristo? ¿Crees que Dios ya no puede perdonarte? Mira, en estos versículos, Dios le está dando la oportunidad a los asesinos de su Hijo de arrepentirse. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. No hay nombre bajo el cielo en el cual una persona pueda ser salva. No hay ningún otro nombre. Solo a través de Jesús. La esperanza de salvación está disponible para cualquier persona, aun para aquellos que pensemos que ya no tienen perdón de Dios. Así que Pedro y Juan son encarcelados. Pedro y Juan aparecen ante el concilio. Y Pedro argumenta de manera bíblica. Vamos a nuestra resolución ahora. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la cuarta parte de nuestra historia? Esta resolución yo la he titulado Una obediencia a Dios. Estos hombres quedan sorprendidos, dice la palabra, por la forma en cómo Pedro y Juan hablan, ¿cierto? El mismo pasaje lo dice de manera clara. Y el versículo 3 incluso dice que ellos vieron la confianza de los apóstoles. Ellos quedaron asombrados porque vieron la confianza de los apóstoles. El mismo texto dice que ellos se dieron cuenta que no tenían preparación académica, no habían estudiado, no eran maestros de la palabra. No, ¿cuál era el trabajo de Pedro y de Juan? Pescadores, gracias. Sin embargo, la respuesta de los apóstoles fue acertada e hizo que estos hombres se maravillaran. Así que, al igual que la respuesta de Pedro, podemos observar varias cosas que sucedieron con los líderes del templo. Primero, no sé si te diste cuenta o si recuerdas, vimos 5 cosas que Pedro argumentó. Y ahora quiero que tú y yo veamos 4 cosas que los fariseos o el concilio vieron. Número 1, dice la palabra que ellos vieron la confianza de Pedro. Número 1, ellos vieron la confianza de Pedro. Número 2, dice la palabra que ellos se maravillaron. A ver, por mi letra fea. Número 3, dice la palabra que ellos reconocieron. Ellos reconocieron. Y número 4, dice el texto que ellos no tenían nada que decir. Ellos no tenían nada que decir. Estos hombres no tenían argumentos, familia, contra los apóstoles. Es más, el versículo 15 y 16 dice que ellos ya no sabían qué hacer. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Porque no sabían qué hacer. Aproximadamente 70 personas contra 2. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Los sacaron. Porque no supieron qué responder. Y no sé si puedas ponerte en la escena, pero yo quiero pensar que de esos 70, al menos uno se le debió de haber ocurrido algo. Y no. Dejó callados a los 70. Y los 70 dijeron, espéranos tantito, sálganse. Los sacaron y entre todos empezaron a, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada que decirles. Es más, el cojo que sanaron está ahí al lado de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Versículo 16, léelo conmigo, hermano. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es que evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mis hermanos, este grupo de hombres eran los hombres que más conocían las Escrituras. Eran los hombres que estaban encargados de acercar al pueblo con Dios. Y ellos se estaban dando cuenta que no tenían argumentos, que no podían encarcelar a los apóstoles, que el milagro se había hecho. Ahora, quiero que tú y yo
nos hagamos estas preguntas, por favor. ¿Qué es lo que ellos debían hacer al tener toda esa evidencia frente a sus ojos? ¿Qué es lo que ellos debían hacer al no tener la forma en cómo negar que Jesús, la piedra, había sido desechada por ellos? Y que ahora esa piedra angular estaba transformando los corazones de las personas. ¿Qué debían hacer, mis hermanos? ¿Acaso no lo que debían hacer era creer en Jesús y poner su esperanza en Él porque la evidencia ahí está presente? ¿Acaso no debían de dejar de luchar y de intentar ir en contra de Dios o en contra de la piedra angular? Yo creo que sí. Ellos tienen la evidencia frente a ellos. Están viendo al hombre, están viendo a las 5,000 personas. No tienen nada que decir contra los apóstoles. Pero mira lo que la palabra del Señor nos enseña respecto al corazón pecaminoso y terco del ser humano. Porque estos hombres tenían la evidencia ahí. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos no quisieron creer en eso. Y decidieron ir en contra de la verdad. Quisieron seguir mintiendo con tal de que su posición política y religiosa no se viera afectada. Y por eso estos hombres deciden amenazar a los apóstoles para que ellos no hablen la verdad. ¿Lo ves en el pasaje? Mira conmigo, ve conmigo por favor. Versículo 17. Ellos ya se dieron cuenta que lo que se está diciendo es una realidad. Pero mira lo que dice el versículo 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a un hombre en este nombre. Mira lo que está ocurriendo aquí porque yo considero que es algo muy importante. Jesús le da un mandato a sus discípulos en Mateo capítulo 28 y Hechos capítulo 1, ¿cierto? Ir y predicar el evangelio, hagan discípulos. ¿El mandato cuál es? Testificar, hablar de Jesús, hablar de lo que han visto y de lo que han oído. Pero ahora este grupo de hombres que eran los encargados, escucha esto, de acercar al pueblo con Dios, le están prohibiendo a los discípulos de Cristo que hablen de la verdad de Dios. Es decir, estos hombres les están diciendo que vayan en contra de la voluntad de Dios. Wow, para mí eso es una locura, mis hermanos. Porque ellos tienen la verdad frente a sus ojos. Ellos están viendo que cometieron un error con Jesús, pero en lugar de aceptarlo, ellos prefieren seguir viviendo en la mentira. Y sin duda en este pasaje, mis hermanos, nosotros podemos ver que se cumple mucho lo que Isaías en el capítulo 5, versículo 20, dijo siglos atrás y que lo vas a poder ver en pantalla. Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante. Ay de los que llaman al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes a sí mismos. Porque eso es lo que ellos estaban haciendo. Y familia, tú y yo estamos viviendo estos tiempos también. Al igual que lo vivieron los apóstoles en su modo y en su contexto, tú y yo hoy estamos viviendo estos tiempos. Gente que está llamando a lo malo bueno, gente que prefiere la luz en lugar de las tinieblas, personas que prefieren vivir en una mentira aun cuando la lógica y la razón les están gritando en la cara que están mal. Aun cuando hay evidencia científica, biológica, aun cuando está ahí frente a ellos, así como lo estaba ese hombre frente a los fariseos, el mundo prefiere la mentira porque sus ojos están velados. ¿Y sabes qué? El mundo hoy en día quiere hacer lo mismo que los fariseos estaban queriendo hacer con los discípulos, y es callarlos. Y es decir, a pesar de que ustedes tienen la verdad, no tienen que hablar la verdad. Y en muchas ocasiones y en muchos contextos, de alguna manera, explícita o implícita, pero el mundo quiere mantenernos callados. Y quiere que nosotros creamos sus mentiras y que vivamos en la mentira igual que ellos. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Somos cancelados, llamados homofóbicos, llamados ignorantes que no aceptan el cambio y que viven en la era pasada. ¿Por qué? Porque no aceptamos ideas diabólicas. Y eso es lo que son. Porque no estamos de acuerdo en que un hombre que nació hombre, a pesar de que haga lo que haga y se vista como se vista, nunca dejará de ser hombre. Puede sentirse mujer
Y él mismo puede decirse que es mujer las veces que quiera. Pero eso no quita el hecho de que es un hombre, que es una creación del Señor y que nunca podrá cambiar eso. Y esto es justo lo que Pedro y Juan están experimentando, mis hermanos. Ellos tienen la verdad, pero se les está prohibiendo hablar de la verdad. ¿Y cuál es el argumento de Pedro? Básicamente el argumento de Pedro es: yo no te puedo hacer caso a ti y desobedecer a Dios. Yo no puedo desobedecer a Dios para hacerte caso a ti. Mira, hay algo que me llama mucho la atención antes de pasar a nuestro último punto que está sucediendo y que es increíble. Primero, Pedro y Juan están frente al concilio, aproximadamente 70 personas, maestros de la ley, conocedores de la palabra, que los están juzgando. Y en ese momento en el que ellos les prohíben hablar de la verdad, yo quiero imaginarme que de algún modo Pedro está pensando, imaginando o imaginándose que ahora ellos están poniendo a este concilio frente a un juicio o frente a un jurado superior a ellos. Porque Pedro está diciendo, y quiero que lo leas conmigo por favor, en el capítulo 19, pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Es decir, Pedro y Juan están delante del concilio, pero al mismo tiempo estos hombres están frente a un concilio aún muchísimo mayor. ¿Te das cuenta de eso? Y ese es el concilio de Cristo, ese es el concilio de Dios. Ellos están siendo juzgados por sus palabras en ese momento delante de Dios. Y Pedro está diciendo: juzguen ustedes. Ustedes me están juzgando a mí, pero hay alguien más que los juzga a ustedes. Esto es como si Pedro estuviera diciéndoles, lo vuelvo a repetir a ustedes, ahora ustedes mismos delante de Dios, digan o afirmen si es mejor obedecerlos a ustedes en lugar de Dios. Y la respuesta es obvia, mis hermanos. Ningún mandato, ninguna orden está por encima de la verdad. Ningún mandato, ninguna orden está por encima de la voluntad de Dios. Mire, mis hermanos, se trate de quien se trate. Si alguien te quiere hacer o decir algo que no está alineado con la voluntad del Señor, simplemente estamos llamados como creyentes a rechazarlo. No importa quién sea. No importa si es tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, el pastor, quien sea, nadie está por encima de la voluntad de Dios. Si Dios te manda algo en su palabra, tú tienes que vivir esa verdad, aun si te cuesta la vida. Y mis hermanos, no estoy exagerando, porque estos hombres que estamos leyendo aquí experimentaron la muerte por seguir en la verdad de Dios. Quiero repetirte el argumento con el que inicié al principio: porque Cristo es la piedra angular y en ningún otro hay salvación. Nosotros debemos obedecerle antes que a cualquier hombre. Mis hermanos, tiempo atrás, Pedro no estuvo dispuesto a arriesgar su vida, y tú y yo lo sabemos, y prefirió mentir y aún maldecir con tal de salvarse. Pero ahora vemos que en este texto de Hechos capítulo 4, él ha creído en la verdad del Evangelio y está dispuesto a todo. Él está dispuesto a morir, claro que sí, porque está ahí y él no tiene temor, está lleno del Espíritu Santo. La pregunta que tú y yo podríamos hacernos también es: ¿tú y yo estamos dispuestos también como creyentes de llegar a las últimas por Cristo? Y mira, déjame decirte algo con mucha honestidad. Definitivamente esto es algo que ninguno de nosotros quisiera experimentar. ¿Quién quiere ir a la cárcel de aquí? ¿Puede ponerse de pie quien quiere ir a la cárcel a causa del Evangelio? Gracias, nadie. Claro, humanamente eso es natural. Nadie quiere sufrir, nadie quiere tener que padecer algunas cosas por Cristo. Pero ¿sabes qué? Los apóstoles y la iglesia del primer siglo lo experimentaron. Y tú y yo debemos de estar conscientes que si no lo hemos experimentado y si Dios permite que en su misericordia, no lo sabemos, nunca lo experimentaremos, aún así tú y yo debemos estar preparados para eso. Y debemos de ser conscientes que la verdad de Dios está por encima de cualquier otra cosa. Así que hemos visto 4 cosas hasta este momento. Hemos visto el ambiente, que es un encarcelamiento injusto. Vimos el conflicto, la oposición a la verdad. Vimos el clímax, la piedra angular que fue desechada. Y vimos la resolución, que es una obediencia a Dios. Nadie está por encima de Dios. Absolutamente nadie está por encima de la palabra del Señor. Y vamos a nuestra
nuestra última escena, que es el nuevo ambiente. Este es demasiado breve, no te preocupes. Y este nuevo ambiente yo lo he titulado La oración de la iglesia ante la persecución. La oración de la iglesia ante la persecución. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Estos hombres no pudieron hacer nada porque el pueblo estaba a favor de ellos, porque el pueblo había visto el milagro, porque miles de personas se habían convertido al cristianismo, porque ellos habían visto a este hombre que durante toda su vida fue cojo y ahora este hombre estaba alabando al Señor. Así que estos hombres no podían hacer nada. Y una vez que la iglesia se entera, Pedro y Juan son libres, la iglesia se entera, comienza a hacer algo. ¿Y qué es? Orar. La iglesia comienza a orar. Y quiero que puedas ver esto conmigo, familia, porque yo considero, y lo he dicho en otras ocasiones, que aunque mucho de Hechos no es un texto prescriptivo, sino descriptivo, es decir, está describiendo solamente algo. Creo que tú y yo podríamos aprender algo muy importante de esta oración de este grupo de personas. Y quiero que puedas ver conmigo, y si lo quieres, a lo mejor yo lo hice así para que así me quedara muy claro en la cabeza. De este lado yo puse los versículos y de este lado puse la oración, o lo que estaban haciendo los discípulos. Y quiero que veas conmigo varias cosas que hace la iglesia una vez que Pedro y Juan son liberados. En el versículo 24, específicamente en la primera parte, versículo 24a, dice que hubo una oración congregacional. ¿Te das cuenta? Versículo 24 dice, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios. Entonces hay una oración congregacional. De por sí escribo feo y ahorita con las prisas más feo, así que necesitas hacerlo rápido. Número 1, una oración congregacional. En el mismo versículo 24, pero en la sección B, vemos que hubo un reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Te das cuenta? Hay un reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se comienzan a decir, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Por lo tanto, podemos ver que en el versículo hay un reconocimiento. Es decir, la iglesia sabía que lo que estaba ocurriéndoles a ellos y a los apóstoles no fue casualidad. No es que a Dios se le escapara de las manos, y lo vamos a ver más adelante. Ellos reconocían, Señor, tú eres el que haces todas las cosas. Tú eres el que hizo los cielos y tú eres el que hizo la tierra. Y justo tiene que ver con el versículo 25. Mira lo que dice el versículo 25, por favor. El versículo 25 dice, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Mira cómo este pueblo o esta iglesia estaba confiando en el previo conocimiento de Dios. ¿Por qué podemos decir eso? Porque ellos están citando un salmo que fue escrito siglos atrás. Y ellos ahora, por medio del Espíritu Santo, están viendo que este pasaje está hablando en ese momento a sus vidas. Ellos están creyendo en el previo conocimiento del Señor. Pero no solamente eso, el versículo 26 y 27 también lo que hace es que estos hombres o la iglesia está orando la Biblia. Ellos, mientras están orando, están citando las Escrituras, están citando el Antiguo Testamento. Ellos no solamente están hablando de sus emociones, de cómo se sienten, sino que ellos están citando la Escritura, específicamente el Salmo 2. La mayoría de esto que estamos viendo proviene del Salmo 2. Versículo 28. Tú y yo podemos ver que en el versículo 28 hay una confianza en el control total de Dios. Mira lo que dice el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían determinado que sucediera.
Ellos están diciendo en el versículo 27, incluso porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesucristo, a quien tú ungiste. Pero nada de eso fue casualidad. Nada de eso se le escapó a Dios de las manos. No, ¿qué dice el versículo 28? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, Señor, tú sabías que eso iba a ocurrir. Tú sabías que eso iba a pasar. Y ahora ellos están orando, pero están confiando en el control de Dios. Ve conmigo al versículo 29, por favor, y mira lo que encontramos. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Versículo 29. Señor, considera sus palabras. Mira cómo nos trataron. Mira lo que ellos hicieron. Hay dos cosas que yo veo en este versículo 29. Número uno, creo que la iglesia está pidiendo, Señor, haznos justicia. Mira lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo ellos no están diciendo, Señor, quítanos el sufrimiento, quítanos la persecución, por favor, que ya no suframos, que ya no pase eso. No, ¿qué están diciendo ellos? Danos valor para predicar la palabra. ¿Te das cuenta? El mismo texto lo dice, Señor, danos valor para predicar la palabra. Porque esto tal vez va a volver a ocurrir, pero ellos están pidiendo el valor. Y por último, el versículo 30. Ellos están rogando para que el poder de Dios se manifieste y continúe manifestándose. Mira lo que dice el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos están rogando para que el poder de Dios se siga mostrando a todos ellos. Mi hermano, mi hermana, quiero que pensemos en esto para ir concluyendo con nuestro sermón. Podemos ver aquí en estos últimos versículos el reflejo de una iglesia que está entendiendo que la persecución y el sufrimiento son parte de la vida del creyente. En estos versículos, tú y yo estamos viendo a un grupo de personas que son conscientes que el hecho de ser cristianos lleva como apellido el hecho de ser perseguidos y vivir en aflicción. Si lo recuerdas, esta es una de las promesas de Jesús. En este mundo tendrán aflicción. Pero ellos no están pidiendo que la aflicción se vaya de sus vidas. Ellos están pidiendo, Señor, ayúdanos a soportar. Danos valor para predicar. ¿Cuál es la conclusión de este versículo o de esta oración? Dice el versículo 31. El lugar comenzó a temblar y la iglesia fue llena del Espíritu Santo. ¿Y para qué fue llena del Espíritu Santo? Léelo conmigo. Este es el último versículo. ¿Para qué fue llena del Espíritu Santo? Y hablaban la palabra de Dios con valor. Y hablaban la palabra de Dios con valor. Mis hermanos, mientras estaba preparando este texto, yo veía cómo Hechos capítulo 4 nos muestra a un grupo de hombres que prefiere ser encarcelados, que prefiere recibir persecución, que prefiere recibir muchas cosas antes de ir en contra de la verdad. Hechos capítulo 4 nos demuestra el cómo estos apóstoles estaban prefiriendo sufrir a simplemente decir, está bien, hacemos lo que ustedes dicen. Y ellos experimentaron el sufrimiento y lo vamos a ver en Hechos, en los demás capítulos. En Hechos capítulo 8 lo vamos a ver y en Hechos capítulo 7 también, en donde a causa de la verdad muchas personas murieron. Y creo que esto es algo que para nosotros debe de darnos una enseñanza clara, porque si nosotros consideramos que Cristo es esta piedra angular, es esta piedra que guía nuestra vida y que es la que sostiene lo que somos, en lo que creemos, lo que vivimos, para lo que vivimos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, lo que sea. Nosotros debemos de creer también que debemos, al igual que estos hombres, estar en contra de la mentira. Y debemos de oponernos a cualquier mentira. Y ojo con esto, porque no estoy diciendo y no estoy haciendo un llamado a la locura y a decir, ok, vamos ahora, mi hijo, el más grande de 7 años, acaba de recibir sus libros. Para los que sepan, mi hijo va a una escuela pública y acaba de recibir sus libros, y lo que yo hice en la semana que me los dieron, yo comencé a leerlos y comencé a subrayar todas las cosas en las que yo les dije a mi hijo, esto no está bien, hijo, porque esto no es lo que Dios quiere.
Y yo no estoy haciendo un llamado a que vayamos a las escuelas y quememos los libros y que quememos la escuela y que quememos a los maestros. No estoy haciendo eso, no. Estoy haciendo un llamado a que hablemos la verdad del Evangelio y que esa verdad del Evangelio esté siempre en oposición con la mentira. Porque nosotros somos llamados hijos de luz. Y si nuestra piedra angular es Cristo, por ende nosotros debemos de predicar lo que Cristo predicó. Tu obediencia principal, mi hermano, es para Dios, más que para cualquier otra persona. Y si alguien te pide mentir en tu trabajo, mi hermano, no lo hagas. Si alguien te pide falsificar algo en tu escuela, joven, señorita, no lo hagas. Si alguien te pide que mientas a tu esposa, a tu esposo, no lo hagas. Porque Cristo es tu piedra angular, mis hermanos. Yo no conozco el corazón de ninguno de ustedes. Gracias a Dios, me volvería loco. Pero si alguno de ustedes en este momento se está sintiendo atraído por otra mujer que no es tu esposa, y estás pensando que con mensajes, o estás pensando que con miradas, o estás pensando que con algo que tal vez no es físico, está bien, por favor recuerda la verdad de Cristo. Y recuerda lo que la palabra del Señor te está diciendo. Y esto también es para ustedes, mujeres. La tentación no es solamente para los hombres. Si en tu trabajo te están pidiendo falsificar algo a cambio de que te puedan dar un aumento, yo sé que necesitamos el dinero, yo sé que el dinero es necesario, yo sé que las buenas oportunidades como estas no siempre llegan, pero si nuestra piedra angular es Cristo, nosotros debemos estar alineados con Él. Y aun cuando tu entorno esté en contra de la verdad de Dios, mi hermano o mi hermana, tú debes defender esa verdad a como dé lugar. No tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Y si alguien nos escucha por primera vez o aún incluso en el audio que vamos a compartir, quiero animarte a algo, por favor. No hagas lo mismo que estos líderes religiosos. Si tú estás viendo la evidencia y si tú estás viendo la verdad, no deseches a Cristo de tu vida, porque puedes terminar arrepintiéndote para siempre. Ponte de pie, familia, por favor.